Vives conmigo gratis. La mitad de tu pensión cubrirá tu alquiler, exclamó mi hijo, y su esposa asintió en silencio como si fuera un arreglo normal. Sonreí, tragándome la amargura de la traición. Pero cuando me levanté de la mesa, todo cambió. La justicia que no esperaban comenzó a destruir su mundo. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es allá donde estás ahora. Serví más café en mi taza y ofrecí rellenar las de Santiago y Valeria al otro lado de la mesa del comedor. El almuerzo del domingo había dejado la mesa llena de platos, y la luz de la tarde primaveral entraba por las ventanas de la casa en la calle Roble, en suaves franjas. Me sentía bien ese día, incluso optimista. Quería que ambos lo supieran primero, dije, acomodándome en mi silla. Me jubilo el próximo mes. La pensión asciende a $2,400 mensuales. No es mucho, pero es suficiente. Santiago miró a Valeria. Algo pasó entre ellos que hizo que mi café de repente supiera diferente. Valeria dejó su tenedor con precisión. En realidad, es el momento perfecto. Teníamos la intención de discutir tu situación con el alquiler. A partir de abril, pagarás $1,200 mensuales. Las palabras quedaron allí, flotando como humo. Miré a mi hijo, esperando que la corrigiera, que se riera como si fuera una broma. En cambio, él estudió su plato moviendo los restos de su comida. ¿Alquiler? Mantuve mi voz nivelada. Soy familia. Esta es nuestra casa, Héctor. Valeria enfatizó la palabra como si yo tuviera problemas de audición. Tú vives aquí. Tú pagas alquiler. Así es como funciona en todas partes. Deslizó una hoja de cálculo impresa sobre la mesa hacia mí. El papel estaba nítido, las columnas ordenadas. Ella había preparado esto, lo había planeado. Santiago finalmente habló, todavía sin mirarme a los ojos. Papá, tienes que entenderlo. Tenemos gastos, la hipoteca, las facturas. Es justo que contribuyas. Miré la hoja de cálculo. Alquiler de habitación, asignación de servicios públicos, uso de espacios compartidos, costos de alimentos. Los números estaban desglosados como el menú de un restaurante. $1,200. La mitad de todo lo que había ganado durante 43 años de trabajo en ingeniería, calculado hasta el último centavo. Cuando mencionaste el monto de la pensión, continuó Valeria con su voz fría y profesional. Nos dimos cuenta de que podías permitirte la tarifa del mercado. Tu habitación, servicios, espacios compartidos, comida. $1,200 es en realidad generoso para este vecindario. Me levanté lentamente, empujé mi silla hacia atrás sin fuerza. Las patas rasparon contra el piso de madera que yo había ayudado a Santiago a restaurar hace 5 años. No golpeé nada, no levanté la voz. Solo los miré a ambos, mi hijo evitando mi mirada, su esposa mirándome con la expresión de alguien que concluye una transacción comercial exitosa. Interesante, dije. La palabra salió plana, casi curiosa. Muy interesante, de hecho. Caminé hacia las escaleras, mis pasos medidos y deliberados. Detrás de mí, Valeria gritó: «Necesitaremos el primer pago el 1 de abril. Eso es en 3 semanas». No me di la vuelta. En mi habitación, cerré la puerta con llave y fui al armario. La caja de cartón estaba en el estante superior donde había estado durante 15 años. Etiquetada con mi propia letra. Documentos de la casa, 2010. Mis manos estaban firmes mientras la bajaba y la llevaba a la cama. Los papeles se esparcieron sobre el edredón como evidencia en la escena de un crimen. Cheque de caja por $340,000. Mi firma en la parte inferior. Documentos de cierre de marzo de 2010. Mi nombre figuraba como comprador. Santiago Ruiz figuraba como titular del título de propiedad. Los documentos de transferencia de escritura. Mi nota escrita a mano en papel amarillo legal, fechada el día del cierre. Para el futuro de mi hijo. Para que comience con ventaja, más adelante de donde yo empecé. Llevaba 42 años de carrera como ingeniero estructural, calculando la capacidad de carga y los puntos de tensión.
entendiendo exactamente cuánto peso podía soportar una base antes de agrietarse. Quería que Santiago construyera su vida sobre terreno sólido. En cambio, le había construido un arma. La hipoteca con la que afirmaban luchar no existía. Yo había pagado en efectivo. Las facturas con las que necesitaban ayuda eran para una casa que no les costó nada. Y ahora querían la mitad de mi pensión por el privilegio de dormir en una habitación que compré con mi propio dinero. En una casa que le entregué a mi hijo como regalo, porque creía que un padre debe ayudar a sus hijos a tener éxito. Me senté en el borde de la cama, con el cheque original en mi mano. $340,000. Hace 15 años, eso era casi todo lo que había ahorrado. Viví en un pequeño apartamento tipo estudio durante 2 años después, reconstruyendo mis ahorros, diciéndome a mí mismo que valía la pena porque Santiago tendría seguridad. Desde abajo, escuché risas, Santiago y Valeria, voces que subían a través de los conductos de ventilación. Algo era gracioso, algo les había divertido. Miré los papeles esparcidos ante mí, cada uno un fragmento de prueba. Mi firma, mi dinero, mi nombre en cada documento que importaba, excepto en el que más importaba, el título mismo. Había pasado 4 décadas leyendo planos, identificando debilidades estructurales, entendiendo exactamente dónde se debía aplicar presión para derribar lo que necesitaba caer. Había sido entrenado para ver lo que otros pasaban por alto, para calcular las fuerzas invisibles que mantenían las cosas unidas o las destrozaban. Ellos habían cometido un error de cálculo, uno crítico. Reuní los documentos cuidadosamente, apilándolos en orden cronológico. El cheque en la parte superior mostrando el monto total, luego el acuerdo de compra, la declaración de cierre, la transferencia de título. Cada pedazo de papel era un muro de carga en la estructura de su error. Abajo, las risas continuaban. Las escuché de la misma manera que una vez escuché el sonido del metal bajo tensión, detectando la frecuencia que señalaba una falla inminente. Coloqué la pila de documentos nuevamente en la caja, pero no la devolví al armario. En cambio, la puse en mi escritorio al alcance de la mano. Los necesitaría pronto, muy pronto. La carta de la pensión del Estado estaba en el cajón de mi mesa de noche. La saqué y la leí de nuevo, aunque había memorizado cada palabra. $2,400 mensuales. A partir del 1 de abril. Faltaban 3 semanas. 3 semanas hasta que esperaran que les entregara la mitad. Doblé la carta y la puse con los documentos de la casa. Luego me senté en la silla junto a la ventana, viendo la luz de la tarde desvanecerse hacia la noche. Mi habitación se oscureció. No encendí la lámpara. No me habían pedido que me fuera. Habían hecho algo peor. Habían decidido cobrar por un regalo, monetizar la generosidad, convertir el amor en una transacción mensual. Habían calculado mi valor en dólares y encontraron que era convenientemente igual a la mitad de mis ingresos. Me senté en la creciente oscuridad, sosteniendo un trozo de papel que valía más que la integridad de mi hijo. Abajo, se estaban riendo. No bajé a cenar esa noche. Tenía trabajo que hacer. A la mañana siguiente, encontré un documento impreso junto a mi taza de café. Reglas de la casa y expectativas. Estaba centrado en la parte superior en negrita. Horas de silencio entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana. Horario de acceso a la cocina. Valeria tenía prioridad por la mañana. Yo podía usarla después de las 8:30. Pautas de uso de espacios compartidos. La televisión en la sala de estar era de ellos. Yo debía ver programas en mi habitación. Valeria apareció en la puerta, ya vestida para su trabajo en la oficina de facturación médica. «Solo un poco de estructura», dijo. «Hace que todo sea más claro para todos». Recogí el papel, lo doblé una vez y lo deslicé en el bolsillo de mi camisa. «Claro es bueno», dije. Ella se fue sin decir otra palabra. Santiago bajó 10 minutos después, tomó una taza de viaje y salió. Ninguno de los dos preguntó si había dormido bien o si necesitaba algo. La casa se sentía diferente ahora, no como un hogar, sino como una propiedad con inquilinos y propietarios.
Saqué la libreta de mi bolsillo, una que había comprado en la farmacia la noche anterior. Pequeña, con espiral, cabe en una mano. Escribí la fecha entonces. Documento de reglas de la casa presentado. Acceso a la cocina restringido. Espacios compartidos redefinidos como suyos. Sin emoción en las notas, solo hechos, horas, citas textuales. El martes bajé y encontré a Valeria fotografiando el interior del refrigerador con su teléfono. Movía los artículos, buscando mejores ángulos. Su expresión concentrada. Fines de documentación, dijo cuando notó que la observaba. Ya veo, dije. ¿Debo esperar un recibo detallado? Tal vez. Veremos cómo va abril. Anoté eso también. Hora, fecha, sus palabras exactas, el inventario del refrigerador, la implicación de que mi consumo de alimentos estaba siendo medido contra algún estándar que ella había establecido. Esa tarde, mientras ambos estaban en el trabajo, caminé 3 cuadras hasta un banco diferente al que siempre habíamos usado. La gerente de la sucursal era joven, profesional, ansiosa por ayudar. Abrí una nueva cuenta de cheques y ahorros. Luego transferí $87,000 de mi antigua cuenta de ahorros, la que Santiago y Valeria sabían que existía, porque la había mencionado la Navidad pasada, cuando Santiago estaba preocupado por las reparaciones del auto. ¿Todo bien, don Héctor?, preguntó la gerente mientras procesaba la transferencia. Solo organizando las finanzas para la jubilación, dije, sonriendo. Cuando todo se simplificó, me entregó cheques temporales y una tarjeta de débito. Alquilé una caja de seguridad mientras estaba allí. Pequeña, pero suficiente. De vuelta en casa, fotografié cada documento de la caja de la casa usando mi teléfono. El cheque, los papeles de cierre, la transferencia de escritura, mi nota escrita a mano. Subí todo al almacenamiento en la nube. Luego conduje a mi nuevo banco y coloqué los originales en la caja de seguridad. Las copias volvieron a la caja de cartón en mi habitación. Si alguien miraba, vería papeles. No sabrían que los originales estaban guardados bajo llave fuera de su alcance. El miércoles por la noche, regresé a mi habitación después de la cena, y la encontré notablemente más fría que el resto de la casa. El termostato programable en el pasillo mostraba 14 grados centígrados, configurado para mi zona durante las horas nocturnas. Cuando lo ajusté de nuevo a 20 grados, Santiago apareció en cuestión de minutos. Papá, la calefacción se queda en esa configuración. No podemos permitirnos calentar habitaciones vacías todo el día. Mi habitación no está vacía, dije. Yo estoy en ella. Ya sabes a lo que me refiero. Durante las horas de trabajo, usa una manta. Se alejó antes de que pudiera responder. Anoté la interacción en mi libro. Control del termostato. Temperatura ajustada a 14 grados. Usa una manta, cita, atribuida directamente a Santiago. Durante la cena del jueves, todavía comí con él. Todavía me senté a la misma mesa, observando. Valeria mencionó casi casualmente. Santiago y yo estábamos discutiendo. Las personas mayores a menudo prefieren vivir en la planta baja, más seguro. Menos escaleras. Tengo 67 años, no 97, dije. Por supuesto. Su sonrisa era ensayada, del tipo que le darías a un cliente difícil. Solo algo en lo que pensar. Tu habitación actual sería una excelente oficina para Santiago. Expansión de la oficina en casa, ya sabes. Deducible de impuestos. Lo pensaré, dije, y me levanté para limpiar mi plato. Lo pensaré mucho. Esa noche, me senté frente a mi computadora portátil y busqué. Leyes de propiedad inmobiliaria del Estado. Casa comprada a nombre de otra persona. Derechos legales sobre propiedad pagada por otra persona. Los resultados de la búsqueda cargaron lentamente, pero tenía tiempo. Todo el tiempo del mundo ahora. Fideicomiso constructivo. El término apareció en múltiples resultados. Hice clic en formularios legales, explicaciones de estatutos, precedentes de casos. En este estado,
Cuando alguien proporciona fondos para la compra de una propiedad, pero el título se coloca a nombre de otra persona, los tribunales podrían imponer un fideicomiso constructivo, reconociendo la propiedad real de la parte que financió, a pesar de lo que mostraran los papeles. Tomé capturas de pantalla, anoté números de estatutos, encontré nombres de abogados que habían manejado casos similares, disputas inmobiliarias, desafíos de propiedad. 23 abogados solo en la capital se especializaban en esta situación exacta. El viernes por la mañana, después de que Santiago y Valeria se fueran a trabajar, leí todo de nuevo. La ley era clara. La documentación era clave. Prueba de pago. Prueba de que la transferencia del título tenía la intención de ser temporal o para fines específicos. Evidencia escrita de la relación entre las partes. Yo tenía el cheque. Tenía los documentos de cierre. Tenía mi nota escrita a mano explicando que el regalo era para el futuro de mi hijo, no una transferencia incondicional de propiedad. Tenía un patrón de comportamiento, viviendo en la casa durante 15 años sin que se me cobrara alquiler hasta el momento en que mencioné los ingresos de la pensión. El sábado, Santiago sugirió que habláramos sobre el 1 de abril, después del desayuno. Valeria había impreso otra hoja de cálculo. Esta mostraba los gastos mensuales de los que sería responsable. $1,200 por alquiler y comida. Pero había partidas para servicios adicionales. Instalaciones de lavandería, acceso al garaje, uso del espacio del jardín. Estos no están incluidos en el alquiler base, explicó ella. Pero si los quieres, podemos negociar tarifas. Miré a mi hijo. Estaba desplazándose por su teléfono, ni siquiera fingiendo prestar atención a su esposa, extrayendo dinero de su padre como si yo fuera un inquilino disputando cargos de servicios públicos. Revisaré esto, dije, tomando el papel. Les daré una respuesta pronto. El domingo por la noche, tarde, me senté en mi escritorio con la libreta, las hojas de cálculo impresas, las capturas de pantalla de los estatutos legales y una lista de nombres de abogados con sus números de teléfono. Había organizado todo por fecha, por categoría, por relevancia. Licenciado Guzmán, abogado inmobiliario, disputas de propiedad, 20 años de experiencia. Su sitio web mostraba una práctica centrada específicamente en desafíos de títulos y conflictos de propiedad. Las reseñas elogiaban su minuciosidad, su disposición a tomar casos que otros consideraban difíciles. Su oficina estaba en el centro, en la Quinta Avenida. La tarifa de consulta era de $200. El número de teléfono aparecía claramente en la parte superior de la página. Lo anoté en mi libreta, subrayándolo 2 veces. Mañana era lunes. Las oficinas abrían a las 9. Llamaría a las 9:15, después del ajetreo matutino, cuando alguien tuviera tiempo de escuchar con atención. Hice clic en la foto de perfil del licenciado Guzmán, un hombre de unos 50 años, cabello gris, expresión seria. Su biografía mencionaba antecedentes en ingeniería antes de la escuela de Derecho, ingeniería estructural. Específicamente, él entendería los planos, entendería los cimientos, entendería lo que sucede cuando construyes algo y luego alguien más lo reclama. Cerré la computadora portátil y miré mi teléfono, el número del abogado brillando en la pantalla. Mañana haría una llamada que lo cambiaría todo. Llamé a la oficina del licenciado Guzmán a primera hora esa mañana. Su secretaria me programó para las 12 en punto. Para las 9:30, tenía mi carpeta organizada, documentos ordenados cronológicamente, recibos de reparaciones agrupados por separado, mi semana de notas sujeta a la cubierta interior. Me puse una camisa de vestir y una chaqueta. Esto no era un asunto casual. Estaba contratando a un profesional para reclamar lo que me pertenecía. «Voy a salir», le dije a Santiago mientras recogía sus cosas para el trabajo. Apenas levantó la vista. «Claro, papá». Tomé el autobús al centro. El auto compartido hubiera sido más rápido, pero prefería mantener mis movimientos sin ser notados. El autobús me dejó a 3 cuadras del edificio de oficinas en la Quinta Avenida, 12 pisos arriba según el directorio en el vestíbulo. El ascensor subió lentamente, deteniéndose en varios pisos.
Para cuando llegué a Guzmán y Asociados, sentí el significado del momento asentándose sobre mí como un peso que había elegido cargar. El área de recepción era profesional, pero no ostentosa. El licenciado Guzmán apareció a los pocos minutos de mi llegada, mediados de los 50, canas en las sienes, gafas de lectura colgando de un cordón alrededor de su cuello. Me estrechó la mano con firmeza. «Don Héctor, pase». Su sala de conferencias tenía ventanas con vistas a la ciudad. Hizo un gesto hacia una silla y se sentó frente a mí, acercando un bloc de notas legal. «Cuénteme qué está pasando», dijo. Esparcí los documentos sobre la mesa. El cheque de caja primero. $340,000, fechado en marzo de 2010. A nombre de la compañía de títulos Columbia. Mi firma en la parte inferior. Guzmán lo levantó. Lo estudió a través de sus gafas de lectura. Esto es de su cuenta personal. Puede verificar que los fondos se originaron con usted. Sí. Trabajé 42 años como ingeniero estructural. Ahorré específicamente para comprar una casa directamente, sin hipoteca. Dejó el cheque con cuidado. Alcanzó los documentos de cierre. Y colocó el título a nombre de su hijo porque pensé que lo estaba ayudando a establecer crédito, construir patrimonio. Pensé que estaba siendo un buen padre. Guzmán no reaccionó a la amargura en mi voz. Solo tomó notas. Pasó al siguiente documento. La transferencia de escritura que mostraba a Santiago Ruiz como único propietario. Mi nombre en ninguna parte del título mismo. Eso complica las cosas legalmente, dijo, pero no elimina su reclamo. La doctrina del fideicomiso constructivo existe precisamente para situaciones como esta. Pasó 20 minutos revisando todo. Los papeles de compra, los estados de cuenta bancarios de 2010 que mostraban el retiro, 15 años de recibos de reparaciones, reemplazo del techo, $12,000, sistema de aire acondicionado, $8,500, renovación de la cocina, $15,000, todo pagado por mí, todo documentado con mi nombre en facturas y cheques cancelados. Cuando terminó, se reclinó y se quitó las gafas. ¿Cuáles son mis posibilidades?, pregunté. 60-40 a su favor, tal vez 65-35 con esta documentación. Los tribunales reconocen fideicomisos constructivos cuando alguien proporciona fondos de compra, pero el título va a otra parte. Su evidencia es sólida. Usted financió la compra, mantuvo la propiedad, tiene registros escritos que abarcan 15 años, pero costará tiempo y dinero. $8,000 de anticipo, probablemente entre 15 y 20,000 en total antes de que terminemos. ¿Cuándo puede presentar la demanda? Sonrió levemente, la expresión de alguien que apreciaba a los clientes decididos. Redactaré la petición esta semana. Necesito verificar algunos detalles con la oficina de registro del condado, confirmar el estado del título. Presentamos la próxima semana. Le escribí un cheque por $8,000 de mi nueva cuenta bancaria. Mi mano estaba firme. La cuenta tenía solo 2 semanas de antigüedad, pero Guzmán lo notó. Era el tipo de abogado que notaba todo. ¿Cuenta reciente?, preguntó. ¿Protección de activos?, dije. Parece prudente. Inteligente. Firmó el acuerdo de retención y deslizó mi copia sobre la mesa. Lo llamaré cuando la petición esté lista. Probablemente jueves o viernes. Una vez que presentemos, serán notificados dentro de las 48 horas. Tomé el autobús a casa. Llegando antes de que Santiago y Valeria terminaran de trabajar, coloqué el recibo del abogado en mi cajón cerrado con llave. Asistí a la cena como de costumbre. Santiago se aclaró la garganta a mitad de la comida. Valeria tomó el control antes de que él pudiera hablar. Hemos revisado las tarifas del mercado, dijo, produciendo otra hoja de cálculo impresa. Tu alquiler aumenta a $1,500 a partir del 1 de mayo. Deslizó el papel hacia mí. Listados de alquiler de sitios web, habitaciones comparables en casas de la ciudad. Precios que oscilaban entre $1,700 y $1,900 mensuales. Miré la hoja de cálculo. Los números estaban resaltados, organizados en columnas.
con apariencia profesional. Eso es un aumento del 25%, dije. Esa es la realidad del mercado. Te estás llevando una ganga, honestamente. Santiago agregó débilmente. Las facturas siguen subiendo, papá. No estamos ganando dinero contigo, solo cubriendo costos. Me levanté, recogí mi plato. Entiendo. 1 de mayo, $1,500. Valeria me llamó mientras salía de la habitación. Lo necesitaremos el día 1, no tarde en el mes como la última vez. Hice una pausa, pero no me di la vuelta. Anotado. No había pagado el alquiler de abril, no había pagado nada, pero ella ya estaba reescribiendo la historia, creando una narrativa donde yo era el inquilino moroso, la carga que necesitaba gestión. En mi habitación, los escuché abajo. Sus voces llegaban a través de los conductos de calefacción. ¿Ves? Valeria estaba diciendo. Es razonable. Deberíamos haber hecho esto hace meses. Santiago murmuró algo que no pude captar. Para el próximo año probablemente podamos subirlo a $2,000. Valeria continuó. Él no se va a ir a ninguna parte. ¿A dónde iría? Abrí mi libreta, escribí la fecha, 6 de abril. Luego, abogado contratado, licenciado Guzmán. $8,000 de anticipo. Petición se presenta la próxima semana. Nueva línea. Alquiler aumentado a $1,500. Efectivo el 1 de mayo. Ella sugiere aumentar a $2,000 el próximo año. Sus voces subían, celebrando lo que pensaban que era una victoria. Santiago se rió de algo. El sonido resonó en los conductos. Agregué otra entrada. Patrón establecido. Demandas incrementales. Confianza creciendo. Explotación a largo plazo planeada. Guzmán presentaría la petición la próxima semana. Probablemente el jueves. Serían notificados para el sábado. Que celebren mientras puedan. Guzmán dijo que necesitaba testigos que corroboraran. Sabía exactamente por dónde empezar. La casa de doña Carmen era un espejo de la mía en diseño. El mismo constructor, el mismo año, el mismo plano, invertido. Ella había vivido allí desde 2010. Se mudó 2 meses antes de que yo comprara mi lugar. Habíamos sido vecinos durante 15 años, amistosos sin ser intrusivos. Ella conocía mis hábitos. Me había visto mantener la propiedad, contratar contratistas, manejar cada reparación personalmente. Caminé por el césped entre nuestras casas a media mañana de un miércoles. Santiago y Valeria estaban en el trabajo. El sol de abril era cálido, la hierba aún húmeda por la lluvia de la noche. Doña Carmen me vio por su ventana y abrió la puerta antes de que pudiera tocar. «Don Héctor», dijo, con preocupación inmediata en su voz. Tenía la intención de ver cómo estaba. ¿Está todo bien? He notado tensión. ¿Tiene unos minutos?, pregunté. Por supuesto, pase. Su cocina olía a café. Sirvió 2 tazas sin preguntar. Las puso en la mesa. Nos sentamos uno frente al otro, la luz de la mañana entrando sesgada por su ventana. ¿Cuánto tiempo ha vivido aquí?, pregunté. 15 años este junio. Me mudé 2 meses antes de que usted comprara su lugar. Ella estudió mi rostro. ¿Qué pasa? ¿Recuerda cuando compré la casa? Absolutamente. Su voz era firme, sin vacilación. Estaba tan orgulloso. Me dijo que había ahorrado toda su carrera para ello. Pagó en efectivo, sin hipoteca. Su hijo visitaba a veces, pero esta siempre fue su casa. Todos sabían eso. Saqué mi libreta y un bolígrafo. ¿Estaría dispuesta a escribir eso? ¿Firmarlo? La comprensión amaneció en sus facciones. ¿Están reclamando que es suya, después de todo lo que ha hecho? Ella alcanzó el bolígrafo. Deme papel. Escribiré cada detalle que recuerde. Pasó 20 minutos escribiendo. Su letra ordenada y deliberada. La fechó, la firmó. La empujó a través de la mesa hacia mí. Estoy feliz de testificar, dijo con firmeza. Lo que están haciendo no es correcto. Lo he visto reparar ese techo, reemplazar la caldera, renovar la cocina. Santiago aparece ocasionalmente.
Su esposa apenas saluda a los vecinos. Esa casa es suya, don Héctor. Todos en esta calle lo saben. Fotografié su declaración con mi teléfono, le agradecí, guardé el original en mi carpeta. Esa tarde me reuní con Mauricio Torres en una cafetería del centro. Tasador autorizado, 30 años de experiencia según su sitio web. Lo había llamado esa mañana. ¿Qué motiva la tasación?, preguntó, sacando su tableta. ¿Venta, refinanciamiento, planificación patrimonial? Asunto legal. Necesito valoración oficial. Entendido. Sin juicios, solo eficiencia profesional. Necesitaré acceso a todas las habitaciones, incluyendo sótano y ático. ¿Cuándo le viene bien? Mañana, 10 de la mañana. Los otros ocupantes estarán en el trabajo. ¿Otros ocupantes? Es complicado, dije. Por eso necesito la tasación. Mauricio llegó precisamente a las 10 de la mañana siguiente. Pasó 2 horas midiendo habitaciones, fotografiando mejoras, notando la calidad del mantenimiento. Me quedé en segundo plano. No influí en su evaluación. Fue minucioso, profesional, exactamente lo que necesitaba. 3 días después, el informe de tasación llegó por correo electrónico. Valor de mercado actual, $520,000. La casa se había revalorizado $180,000 desde que la compré. Inversión que yo había financiado enteramente, mantenido personalmente, mejorado sistemáticamente. Reenvié el informe al licenciado Guzmán, luego pasé a otra investigación. Esa noche busqué registros de propiedad del condado en línea. Información pública accesible para cualquiera. Ingresé la dirección de la calle Roble y esperé a que cargaran los resultados. El historial de compra apareció primero. Compra original, marzo de 2010. Precio $340,000. Ninguna hipoteca registrada. Libre de cargas, exactamente como la había pagado. Luego, más abajo en la pantalla, una segunda entrada. Línea de crédito garantizada por la vivienda. ELOC, $80,000. Abierta en marzo de 2024. Prestamista, Banco Nacional. Me quedé mirando esa entrada durante mucho tiempo. Santiago había pedido prestado contra la casa. Pidió prestados $80,000 usando el capital que yo había creado, sin decirme, sin pedir permiso. Hice clic más profundo en los registros del tribunal, buscando cualquier presentación relacionada. Encontré una fechada hace 6 semanas. Aviso de incumplimiento. Banco Nacional contra Santiago Ruiz. Prestatario con 3 pagos atrasados en la línea de crédito. Pago mensual de $2,400. Arrendamiento total $7,200. El prestatario tiene 90 días desde el aviso para subsanar el incumplimiento o la propiedad. Estará sujeta a procedimientos de ejecución hipotecaria. El cálculo era simple. Me exigían $1,500 mensuales mientras le debían al banco $7,200 en pagos atrasados. Pago mensual del préstamo, $2,400, coincidiendo exactamente con el monto de mi pensión. No eran codiciosos. Estaban desesperados, ahogándose, y tratando de usarme como salvavidas. Me recosté lejos de la computadora procesando. Santiago había tomado un préstamo de $80,000 hace 14 meses. No pudo mantener los pagos. Enfrentaba la ejecución hipotecaria dentro de 90 días, a menos que se pusiera al día con los atrasos y reanudara el pago de $2,400 mensuales. Por eso la demanda de alquiler llegó exactamente cuando lo hizo. Por eso habían calculado los $1,200 con tanta precisión. La mitad de mi pensión. Por eso Valeria lo había aumentado a $1,500 esta semana. Necesitaban más rápido. Habían apostado con una casa que no compraron, usando capital que no crearon. Y ahora necesitaban que yo los rescatara. Redacté un correo electrónico para el licenciado Guzmán. Asunto. Evidencia adicional. Urgente. Adjuntar el informe de tasación. Captura de pantalla del préstamo. Captura de pantalla del aviso de ejecución hipotecaria. Texto del cuerpo. Propiedad valorada actualmente en $520,000.
El titular del título tomó un préstamo de $80,000 en marzo de 2024 sin mi conocimiento. Actualmente en incumplimiento, 17,000 en atrasos. Enfrentando ejecución hipotecaria. Esto explica su repentina demanda de pagos de alquiler. Por favor, llame cuando sea conveniente. Esa noche Santiago pasó junto a mí en el pasillo. «Papá, ¿vino alguien hoy?» Un vecino mencionó ver un auto. «¿Tasador de propiedades?», dije con calma. «Para mis registros». «¿Tasador? ¿Por qué?» «Asuntos personales». Continué hacia mi habitación. Cerré la puerta. Escuché la voz de Valeria desde la cocina, sospechosa. «¿Para qué necesita una tasación?». Santiago respondió inquieto. «No lo sé. Tal vez seguro». A las 11 de esa noche abrí mi computadora portátil por última vez. El correo electrónico a Guzmán estaba en mi carpeta de borradores. Todos los archivos adjuntos verificados. Lo revisé una vez más, luego presioné enviar. El mensaje voló hacia la noche. 4 archivos adjuntos que transformaron el caso de una disputa de propiedad a una catástrofe financiera. Santiago y Valeria no eran solo ladrones. Estaban desesperados, hundiéndose, tratando de arrastrarme con ellos. Cerré la computadora portátil. Guzmán vería esto por la mañana. Guzmán me llamó antes de las 8 a la mañana siguiente. Su voz tenía una cualidad diferente, más aguda, más energizada. «Héctor, el paquete de evidencia que envió es excepcional. La declaración de doña Carmen establece la línea de tiempo perfectamente. La tasación muestra el valor actual en 520. ¿Y ese aviso de ejecución hipotecaria? Esa es una ventaja que no podríamos haber anticipado. ¿Cuándo presenta la demanda?», pregunté. «Hoy. Estoy terminando la petición ahora. Serán notificados dentro de las 48 horas. Probablemente el jueves». Acerqué mi libreta. Anoté la línea de tiempo. ¿Qué pasa después de que sean notificados? Tienen 30 días para responder. Contratarán a un abogado. Presentarán una respuesta. Tal vez una contrademanda. Luego comenzamos el descubrimiento de pruebas, deposiciones, interrogatorios, producción de documentos, proceso de litigio estándar. ¿Cuánto tiempo hasta la resolución? De 4 a 6 meses si luchan hasta el final. Podrían llegar a un acuerdo antes si son lo suficientemente inteligentes como para reconocer que están expuestos. Guzmán hizo una pausa. Una cosa más. Dada la situación de ejecución hipotecaria, son financieramente vulnerables. Eso generalmente desespera a la gente. La gente desesperada toma malas decisiones. Manténgase alerta. Pasaron 2 días. Mantuve una interacción mínima con Santiago y Valeria. Comía en mi habitación. Documenté sus miradas cada vez más hostiles. La casa se sentía como un campo de batalla durante el alto el fuego. Calma temporal, enmascarando violencia inevitable. El jueves por la tarde sonó el timbre. Santiago respondió. Escuché voces desde mi habitación, formales, transaccionales. Luego pasos en las escaleras, rápidos y pesados. ¿Qué es esto? Santiago apareció en mi puerta, papeles apretados en su mano. Detrás de él, el rostro de Valeria estaba pálido. Levanté la vista de mi libro. Documentos legales, asumiría. ¿Nos demandaste? Valeria empujó a Santiago. ¿Realmente presentaste una demanda? Presenté una petición de fideicomiso constructivo. Sí. Santiago miró los papeles como si pudieran incendiarse. No puedes hacer esto. La casa está a mi nombre. Han pasado 15 años. ¿Entonces no tienes nada de qué preocuparte? Volví a mi libro. Tu abogado puede explicar el proceso. Se fueron sin decir otra palabra. Los escuché abajo, esparciendo los documentos sobre la mesa del comedor. Sus voces llegaban a través de los conductos, confundidos, enojados, asustados. Para la noche habían consultado a alguien. Lo supe porque intentaron acorralarme en la cocina. Papá. Santiago se aclaró la garganta. Esta cosa de la demanda se está saliendo de control.
¿No podemos sentarnos, resolver esto como familia? No me volví desde la estufa, nosotros no podemos. Pero nuestros abogados sí. ¿Realmente estás haciendo esto? La voz de Valeria tenía un borde más duro. ¿Demandando a tu propio hijo? Me di la vuelta entonces, la miré a los ojos directamente. Estoy reclamando una propiedad que compré. La relación es secundaria a la ley. Secundaria. El volumen de Santiago subió. Soy tu familia. La familia no cobra a la familia el 75% de sus ingresos por una habitación que ya poseen. Ustedes redefinieron nuestra relación. Estoy aceptando sus términos. Entonces lárgate. Santiago se acercó, puños cerrados. Vete, esta noche. No me moví. Eso es desalojo ilegal. La ley del Estado requiere un aviso por escrito de 30 días como mínimo, incluso para miembros de la familia. Desalójame ahora y presentaré un reclamo adicional mañana. Pruébame. Valeria agarró el brazo de Santiago. Ella era más inteligente. Vio la trampa. Vámonos. Se volvió en la puerta. Esto no ha terminado. No, dije. Apenas está comenzando. En mi habitación más tarde, los escuché a través de la pared. La voz de Valeria cortaba aguda con culpa. Dijiste que la casa era nuestra para siempre. Dijiste que te la dio. Santiago a la defensiva. Lo hizo. Han pasado 15 años. ¿Cómo se suponía que iba a saber que guardaba documentación? Deberías haber preguntado. Deberías haberte asegurado. Es mi padre. Confié. Bueno, tu confianza acaba de costarnos todo. Abrí mi libreta. 8 de mayo. Demandados notificados con la petición. Intento de confrontación en la cocina. Amenaza de desalojo. Documentado verbalmente. Su pánico se está mostrando. A través de la pared, la voz de Valeria llegó de nuevo. Necesitamos un abogado de verdad. Y necesitamos contraatacar. Santiago murmuró acuerdo. Cerré la libreta. Guzmán me había advertido que contraatacarían. Que lo intenten. Cada acción que tomaran ahora era visible, documentada, sometida a revisión judicial. Estaban luchando en un sistema que requería pruebas, procedimiento, paciencia. Yo tenía las 3. Tenía un chequeo de rutina programado ese martes. Solo un examen físico anual, análisis de sangre. El monitoreo habitual de un cuerpo de 67 años. Salí de la casa a la 1:30. Esperaba regresar a las 4. La cita transcurrió sin problemas. Presión arterial normal. Colesterol aceptable. El médico complacido con todo. Tomé el autobús a casa. Estacionar en el centro cuesta más que la tarifa del transporte público. En la puerta principal inserté mi llave. No giraba. Intenté de nuevo agitándola. El mecanismo se sentía mal. Diferente. Examiné la cerradura de cerca. Hardware nuevo. Latón en lugar de acero. La habían cambiado. La puerta trasera era igual. Juego de cerraduras nuevo. Mi llave inútil. Presioné el timbre. Esperé. Presioné de nuevo manteniéndolo más tiempo. La voz de Valeria llegó a través de un intercomunicador que no sabía que existía. No te dejaremos entrar. Abre la puerta, dije con calma. Vivo aquí. Ya no. Nos demandaste, eso es abandono. Así no es como funciona la ley. Abre la puerta. Silencio. Saqué mi teléfono. Fotografié la puerta principal, la nueva cerradura, la cámara del timbre montada encima de ella, también nueva. Caminé alrededor de la casa fotografiando cada punto de entrada, cada imagen con marca de tiempo. El auto de Santiago se detuvo mientras yo estaba en la puerta trasera. Se bajó, me vio y apretó la mandíbula. Caminó hacia el frente, la abrió con una llave nueva. Entró. Lo seguí antes de que pudiera cerrarla. Bloqueó la puerta físicamente. Ya no vives aquí. Vete o llamo a la policía. Levanté mi teléfono, grabando. Para el registro, han cambiado las cerraduras, impidiéndome acceder a mi residencia y pertenencias. ¿Es consciente de que esto es un desalojo ilegal bajo la ley estatal? Demándame. Casi sonrió. Oh, espera, ya lo hiciste. La puerta se cerró de golpe.
El cerrojo hizo clic. Caminé hacia mi auto, me senté adentro, llamé a Guzmán. ¿Hicieron qué? Su ira fue inmediata. ¿Cambiar las cerraduras mientras estaba en una cita médica? Bloqueo completo. Tengo fotos. Grabación de audio de la confrontación. Perfecto. Quiero decir, terrible para usted. Perfecto para el caso. Los jueces odian absolutamente a los propietarios que hacen esto. Es una de las violaciones más graves. Hizo una pausa. Necesita alojamiento temporal. Encuentre algo. Guarde todos los recibos. Pagarán cada centavo. Voy a presentar mociones de emergencia mañana a primera hora. Conduje hacia el este por la autopista principal hasta que encontré el motel Sol Poniente. Propiedad antigua. Tarifas razonables anunciadas en un letrero desgastado. La recepcionista era una mujer de unos 50 años que notó que no tenía equipaje. ¿Viajando ligero?, preguntó. Temporalmente desplazado, dije. Ella no husmeó. Pagué en efectivo por 3 noches. Tomé la llave de la habitación 14. La habitación era básica, cama doble con edredón fino, televisión atornillada a la cómoda, baño con ducha y manchas de óxido alrededor del desagüe. Me senté en el borde de la cama y miré alrededor. Todo lo que poseía estaba encerrado dentro de una casa que yo había comprado. Inaccesible porque mi hijo había decidido que las cerraduras podían reescribir la propiedad. Tenía mi billetera, teléfono y la ropa que llevaba puesta. Nada más. El sentimiento duró tal vez 30 segundos. Exposición. Vulnerabilidad. El borde afilado de entender que tenía 67 años y dormía en un motel económico mientras personas con la mitad de mi edad controlaban mis posesiones. Luego la ira lo endureció en algo más. Resolución. Enfoque. Hice una lista en mi teléfono de necesidades inmediatas. Ropa. Artículos de aseo. Computadora portátil para comunicarme con Guzmán. Todos los gastos para ser documentados. Todos los recibos guardados. Guzmán llamó a la mañana siguiente. Presenté 2 mociones. Audiencia de emergencia por desalojo injustificado y una orden requiriéndoles que devuelvan su propiedad. Inmediatamente. La audiencia está programada para el próximo lunes. 1 semana. ¿Qué necesito hacer? Documente todo. Cada gasto. Cada interacción. Han cometido un error catastrófico y quiero un registro completo cuando entremos a esa sala del tribunal. 3 días después, un notificador judicial me encontró en el motel. ¿Cómo obtuvo Santiago la dirección? No lo sabía, y esa comprensión envió un hilo frío por mi espalda. Me estaban rastreando, de alguna manera. El notificador me entregó un sobre grueso. Santiago y Valeria Ruiz contra Héctor Ruiz. Contrademanda. Lo abrí en mi habitación de motel. Hojeé la primera página, pasé las páginas. Buscaban $45,000 por 15 años de alquiler impago, alegando que había vivido gratis mientras ellos cargaban con todos los gastos. Adjunto, había una declaración jurada de Roberto, el hermano de Valeria que vivía en otra ciudad. Declaración detallada sobre visitar la casa regularmente a lo largo de los años. Atestiguando que Santiago pagaba todo. Reparaciones. Servicios públicos. Impuestos a la propiedad. Firma notariada al final. Lo leí 2 veces. Cada frase era una invención. Roberto apenas visitaba tal vez 2 veces al año para las fiestas. Nunca presenció ninguna transacción. Pero la firma era real. Oficial. Llamé a Guzmán. Presentaron una contrademanda, dije. $45,000 por alquiler que afirman que nunca pagué. Predecible. No sonaba preocupado. ¿Cuál es su evidencia? Declaración jurada del hermano de Valeria. Dice que presenció a Santiago pagando todo a lo largo de los años. ¿El hermano que no vive allí y no figura en ningún documento que hayamos visto? Correcto. Están desesperados. Esto es gente desesperada cometiendo errores desesperados. Le tomaremos declaración y su testimonio colapsará bajo un interrogatorio básico. ¿Dónde estaba él durante estos supuestos pagos? ¿Qué fechas? ¿Qué montos? No tendrá respuestas porque nunca sucedió. ¿Así que todavía estamos sólidos?
mejor que sólidos. Han cometido un desalojo ilegal. Violación grave. Han presentado una contrademanda frívola con lo que parece ser testimonio falso. No están luchando de manera efectiva. Están dando manotazos de ahogado. Y cada manotazo crea más evidencia en su contra. Me senté en la pequeña mesa de mi habitación de motel esa noche. Computadora portátil abierta. Modelo barato que había comprado en el supermercado esa tarde. Redacté una línea de tiempo para Guzmán. Fecha y hora del bloqueo. Fotografías tomadas. Grabación de las amenazas de Santiago. Costos del motel. Acumulándose. $67 por noche. Por 7 noches hasta ahora igualaba $469. Gastos comerciales de ser agraviado. Guardé el documento. Lo respaldé en el almacenamiento en la nube. La habitación era pequeña y olía levemente a alfombra vieja y solución de limpieza, pero era temporal. Todo lo que habían hecho en la última semana, las cerraduras, las amenazas, el falso testimonio, había debilitado su posición, no la mía. Guzmán tenía la audiencia de emergencia programada para el lunes. 5 días más. La audiencia llegó más rápido de lo que esperaba. 5 días en el motel. Y estaba conduciendo al tribunal del distrito el lunes por la mañana. Había comprado ropa nueva, un traje de la tienda departamental, zapatos de vestir que apretaban un poco, una corbata que anudé 3 veces antes de hacerlo bien. Todo lo que poseía era prestado o comprado en la última semana. El desplazamiento se sentía físico, como usar la piel de otra persona. Guzmán me encontró en el pasillo fuera de la sala del tribunal. Llevaba un maletín de cuero, documentos organizados en carpetas codificadas por colores. Revisamos la estrategia brevemente. Asunto de desalojo de emergencia primero, luego audiencia preliminar sobre el caso principal. Santiago y Valeria llegaron 20 minutos después con su abogado. Su traje era más barato que el de Guzmán, tela brillante en los codos, servicios legales de descuento visibles en cada detalle. Se sentaron en un banco a 6 metros de distancia. Nadie habló. Valeria susurró urgentemente a su abogado. Santiago miraba al suelo. El alguacil llamó el número del caso. Entramos. La sala del tribunal se sentía más grande de lo necesario. Techos altos. El sello del estado detrás del estrado del juez, estrado de testigos a la derecha, asientos de la galería vacíos excepto por doña Carmen, que había venido a observar. Me senté en la mesa del demandante junto a Guzmán. Santiago y Valeria tomaron la mesa de la defensa enfrente. La jueza era una mujer de unos 50 y tantos, cabello gris recogido hacia atrás, gafas de lectura encaramadas en su nariz. Revisó papeles antes de levantar la vista. Licenciado Guzmán, ¿ha presentado una moción de emergencia con respecto al supuesto bloqueo ilegal? Guzmán se puso de pie. Sí, su señoría. Mientras mi cliente asistía a una cita médica, los demandados cambiaron todas las cerraduras, le negaron el acceso a sus pertenencias y amenazaron con involucrar a la policía si intentaba regresar. Presentó pruebas fotográficas, imágenes con marca de tiempo de las cerraduras cambiadas, la nueva cámara del timbre, los puntos de entrada inaccesibles, luego la grabación de audio de la amenaza de Santiago. Finalmente, el recibo del motel que mostraba $469 en costos. La jueza escuchó, su expresión volviéndose severa. ¿Abogado? Se volvió hacia el abogado defensor. Se puso de pie torpemente. Su señoría, esta es una disputa entre miembros de la familia, no un propietario-inquilino formal. La ley no distingue. La jueza lo interrumpió. El bloqueo residencial sin aviso adecuado es ilegal, familia o no. ¿Se proporcionó aviso? No, pero... Entonces el bloqueo fue improcedente. Ella tomó una nota. Los demandados proporcionarán al demandante acceso para recuperar pertenencias personales dentro de las 24 horas, supervisado por una parte neutral si lo prefieren. Los demandados también son responsables de los costos razonables de vivienda temporal del demandante pendiente de la resolución del caso principal. Santiago y Valeria intercambiaron miradas. Su abogado asintió, derrotado.
Después de un breve receso, regresamos para la audiencia preliminar sobre el reclamo de fideicomiso constructivo. Ahora abordemos la petición principal, dijo la jueza. Licenciado Guzmán, describa el reclamo de su cliente. Guzmán se puso de pie de nuevo. Su señoría, en marzo de 2010, Héctor Ruiz compró la propiedad en la calle Roble por $340,000 en efectivo. Colocó el título a nombre de su hijo temporalmente, con la intención de ayudarlo a establecer crédito y patrimonio, no para transferir la propiedad. Presentó la fotocopia ampliada del cheque de caja original. La cámara de documentos lo proyectó en la pantalla. Mi firma, los números de ruta del banco. El monto inconfundible. La jueza examinó el cheque físico de cerca, tomando notas. Guzmán continuó con la carpeta de mantenimiento, 15 años de recibos organizados cronológicamente, reemplazo del techo, sistema de aire acondicionado, renovación de la cocina, impuestos a la propiedad. Cada pago de mis cuentas, total excediendo $45,000. Y tenemos una declaración de la vecina, agregó Guzmán. La jueza leyó el testimonio notariado de doña Carmen en voz alta. Extractos clave sobre verme actuar como ocupante principal y proveedor de mantenimiento. El abogado defensor se puso de pie. Su señoría, esto fue claramente un regalo de padre a hijo, arreglo familiar estándar. No se requiere una escritura de donación formal para transferencias familiares. 15 años de título a nombre del señor Santiago Ruiz establecen la propiedad. Guzmán respondió de inmediato. Nunca se ejecutó ninguna escritura de donación. La ley presume que alguien que paga por una propiedad retiene la propiedad a menos que se documente una clara intención de regalo. Además, los demandados exigieron recientemente $1,200, luego $1,500 de alquiler mensual al demandante. No se cobra alquiler a alguien que se cree que recibió un regalo. Las cejas de la jueza se levantaron. Ese es un punto válido. La defensa presentó la declaración jurada de Roberto. Guzmán objetó al instante. Su señoría, este testigo vive en otra ciudad. No estuvo presente para la compra de 2010. No tiene conocimiento personal de estas transacciones. Esto es un rumor que apoya lo que parece ser perjurio. La jueza se dirigió directamente a Santiago. Señor Ruiz, ¿contribuyó con algún fondo para la compra de $340,000 en 2010? Santiago vaciló. Miró a su abogado. No directamente, pero se entendía. ¿Sí o no, por favor? No, su señoría. ¿Ha pagado impuestos a la propiedad sobre esta residencia? Creo que mi padre manejó eso. El reemplazo del techo en 2018. El sistema de aire acondicionado en 2016. La voz de Santiago se calmó. No, su señoría. La jueza se quitó las gafas, las puso en el estrado. Dada la documentación sustancial y los reclamos contradictorios, ordeno un examen forense de todos los registros financieros por un experto designado por el tribunal. El experto verificará la autenticidad de los documentos, rastreará las fuentes de fondos y establecerá la línea de tiempo de pagos. Informe debido en 4 semanas. Miró a ambas mesas. Esta es una documentación antes de tomar cualquier decisión. La próxima audiencia está programada para el 23 de junio. Salimos de la sala del tribunal en silencio. Afuera, en los escalones del tribunal, vi a Santiago y Valeria discutir en el estacionamiento con su abogado. No podía escuchar las palabras, pero su lenguaje corporal era claro. Culpa, miedo, acusaciones volando entre ellos. Guzmán se paró a mi lado. La jueza se está tomando esto en serio. Eso es bueno para nosotros. Los observé. 3 personas peleando por un barco que se hunde. Santiago gesticulaba salvajemente. Valeria le dio la espalda. Su abogado parecía agotado. Guzmán me tocó el brazo. Llevémoslo de vuelta a su lugar. Mañana organizamos la recuperación de pertenencias. Asentí. No era mi lugar, una habitación de motel, pero temporal. La orden de examen de la jueza significaba algo. Significaba duda sobre su historia. Significaba posibilidad. Llevaba 2 semanas de vuelta en el motel.
Mis pertenencias llenaban el pequeño espacio ahora. Ropa en el armario, documentos en una caja de banquero en el escritorio, computadora portátil a su lado. Esperar el informe del examinador forense se sentía como contener la respiración bajo el agua. Guzmán llamó a media tarde de un martes. Su voz tenía esa cualidad urgente de nuevo. Héctor, tenemos un problema. Santiago puso la casa en el mercado. Agarré mi computadora portátil antes de que terminara la frase. ¿El qué? Listada para la venta hace 3 días. $480,000. Por debajo del valor de tasación para venta rápida. Le estoy enviando el enlace ahora. El correo electrónico llegó mientras hablábamos. Hice clic en el sitio web de bienes raíces. Escribí la dirección. Ahí estaba. Mi casa. Fotos de habitaciones que había mantenido durante 15 años. Descripción enfatizando vendedor motivado. ¿Puede hacer eso? Pregunté. ¿Con el caso pendiente? Técnicamente sí. Él sigue siendo el titular del título, pero podemos detenerlo. Necesitamos presentar una medida cautelar de emergencia inmediatamente. Ya tienen 2 compradores interesados. Uno presentó una oferta preliminar. ¿Qué tan rápido se puede vender una casa en el mercado actual? Precio por debajo del valor. Tal vez una semana. Por eso estoy llamando. ¿Puede venir a mi oficina ahora mismo? Estoy redactando la moción. Salí en 5 minutos. En la oficina de Guzmán, lo vi escribir la moción de emergencia en la pantalla de su computadora. Lenguaje legal formándose en tiempo real. Citación de jurisprudencia. Afirmaciones fácticas. Alivio solicitado. Si la casa se vende a un tercero inocente antes de que nuestro caso se resuelva, explicó mientras escribía, estamos en territorio complicado. Los nuevos propietarios no han hecho nada malo. Necesitamos congelar la venta. Ahora, describió la base de la medida cautelar. Tenía un reclamo pendiente legítimo. La casa era propiedad en disputa. La venta me impediría recuperar incluso si ganaba. Y los demandados estaban intentando liquidar el activo para evitar el juicio. Condujimos juntos al tribunal. Llegamos 30 minutos antes de que cerrara la oficina del secretario. Presentamos la moción con documentos de respaldo. Pagamos la tarifa de presentación de emergencia de $350. El secretario selló los papeles. Dijo que la jueza revisaría durante la noche. Guzmán me llamó a las 8 de la mañana siguiente. La jueza programó audiencia de emergencia para las 10, la misma sala del tribunal. La sala de audiencias era más pequeña esta vez, menos formal. La misma jueza de la audiencia anterior revisó los papeles en su estrado. Santiago y Valeria se sentaron con su abogado, los 3 luciendo agotados. El agente de bienes raíces también estaba presente, citado para asistir. Su abogado argumentó que sus clientes tenían derecho a vender su propiedad. Guzmán respondió con el reclamo de fideicomiso constructivo pendiente. El examen forense en progreso. ¿Cómo la venta perjudicaría mi reclamo legítimo? La jueza le preguntó al agente directamente. ¿Está al tanto del litigio pendiente con respecto a esta propiedad? El agente se movió incómodo. Los vendedores no revelaron ningún litigio, su señoría. La jueza frunció el ceño. Señor Ruiz, le dijo a Santiago, ¿listó una propiedad en disputa para la venta durante un litigio activo con un análisis forense ordenado por el tribunal en curso? Su señoría, la propiedad está legalmente titulada a mi cliente. Su abogado comenzó. ¿Mientras se examina el reclamo de fideicomiso constructivo? La voz de la jueza se agudizó. Vender el activo antes de la determinación anularía todo el caso. Ella dictaminó desde el estrado. La venta de la propiedad queda por la presente prohibida pendiente de la resolución del reclamo de fideicomiso constructivo. El licenciado Guzmán presentó esta orden en el registro del condado inmediatamente. En cuestión de horas, se presentó la medida cautelar, creando una nube oficial sobre el título. El agente de bienes raíces retiró el listado por la tarde. Guzmán informó que Santiago y Valeria habían salido del tribunal devastados.
Su abogado le dijo que habían planeado usar las ganancias de la venta para pagar todas sus deudas. Una semana después, Guzmán recibió una copia de la presentación de ejecución hipotecaria del banco, registro público. El banco notificó formalmente a Santiago sobre los procedimientos de ejecución hipotecaria en la línea de crédito de $80,000. Ahora tenía 5 meses de atraso en los pagos, $12,000 en mora. El aviso le daba 90 días para subsanar el incumplimiento o perder la propiedad. Durante los días siguientes, noté signos de su colapso financiero. El BMW de Santiago se había ido. La vecina doña Carmen mencionó haber visto una grúa. Las joyas de Valeria aparecieron a la venta en el mercado en línea. Sus compras de comestibles cambiaron a marcas de descuento. Me senté en mi habitación de motel una noche procesando la información. No podían vender la casa, no podían pagar sus deudas, no podían permitirse una batalla legal continua. Su posición se debilitaba diariamente mientras la mía se fortalecía. Guzmán había dicho que su colapso financiero en realidad ayudaba a nuestro caso, mostraba que estaban desesperados e imprudentes, reforzaba la narrativa de mí como la parte responsable. Me paré junto a la ventana, observando el tráfico en la carretera principal. Vi a Santiago pasar en un auto viejo prestado, no en su BMW embargado. Se veía demacrado a través del parabrisas. No sentí satisfacción, solo reconocimiento de que había tomado sus decisiones. El examinador forense entregaría el informe en 10 días. Luego se programaría la audiencia final. Santiago y Valeria se estaban ahogando financieramente. No podían vender, no podían pagar, no podían escapar. La trampa se había cerrado, no por mi diseño, sino por su propia desesperación. El informe del examinador forense llegó un martes por la mañana. Guzmán llamó antes de que terminara mi café. Llegó el informe. Necesita ver esto. ¿Puede venir a mi oficina? Estuve allí en 1 hora. Guzmán tenía el informe impreso. 47 páginas con anexos, gráficos, análisis de expertos. Nos sentamos en su mesa de conferencias y leímos secciones clave juntos. Página 3. La conclusión del examinador. Toda la documentación proporcionada por el demandante verificada como auténtica. No se encontró evidencia de contribución financiera por parte del demandado Santiago Ruiz. Seguí leyendo. El cheque autenticado a través de registros bancarios de la Reserva Federal. El análisis de firmas confirmó que yo había firmado los documentos de compra de 2010. Recibos de mantenimiento verificados a través de registros de contratistas y referencias cruzadas de estados de cuenta bancarios. Los patrones de pago mostraron financiamiento constante de mis cuentas durante 15 años. Luego, la sección sobre la declaración jurada de Roberto. El examinador había encontrado los registros de la tarjeta de crédito de Roberto, que mostraban que estaba en otra ciudad en las 3 fechas en que afirmó presenciar pagos en mi casa. Los registros de su empleador confirmaron que estaba trabajando esos días, ni cerca de mi casa. Así que mintió, dije. O Valeria le dio información falsa, dijo Guzmán. De cualquier manera, contradice la evidencia documental. La jueza verá eso. La segunda audiencia estaba programada para 3 días después. La sala del tribunal se sentía familiar esta vez. La misma jueza, las mismas mesas, la misma formalidad. El examinador forense se sentó en la galería. Hombre mayor, barba gris, maletín a su lado. La jueza lo llamó al estrado. Prestó juramento, declaró sus credenciales, 30 años de experiencia en contabilidad forense. Testificó en más de 200 casos. Guzmán lo guió a través de la metodología, técnicas de autenticación de documentos, referencias cruzadas de bases de datos, verificación de línea de tiempo, análisis de flujo financiero. En su opinión experta, preguntó Guzmán, ¿quién financió la compra de la propiedad en la calle Roble? Indiscutiblemente, Héctor Ruiz proporcionó el 100% de los fondos de compra y los costos de mantenimiento posteriores. El abogado defensor intentó atacar la metodología durante el contrainterrogatorio. ¿No podría este cheque haber sido reembolsado más tarde?
No hay evidencia de ningún reembolso en 15 años de registros, dijo el examinador con calma. La jueza hizo sus propias preguntas. Doctor Paredes, ¿hay algún escenario donde el reclamo de propiedad del demandado esté respaldado por evidencia financiera? Ninguno que pudiera encontrar, su señoría. La jueza tomó un receso de 30 minutos para revisar el informe completo. Esperamos en el pasillo. Santiago y Valeria se apiñaron con su abogado, luciendo sombríos. Nadie habló. El tribunal se reunió de nuevo. La jueza leyó su fallo preliminar en el registro. Basado en la evidencia forense presentada, este tribunal determina que el demandante ha establecido un fideicomiso constructivo. El demandado posee el título legal, pero el demandante es el propietario equitativo de la propiedad. Continuó. Con respecto al asunto del desalojo ilegal, el demandado violó las leyes de arrendamiento residencial. Se otorgan al demandante $12,000 en daños compensatorios. Santiago se puso de pie de repente. «Esto no es justo. Era mi casa». La voz de la jueza se agudizó. «Señor Ruiz, tendrá oportunidad de apelar. Siéntese». Se sentó. Audiencia final programada para dentro de 3 semanas para formalizar los detalles de la transferencia y los montos de compensación. Salimos de la sala del tribunal. Escuché al abogado defensor hablar con Santiago y Valeria en el pasillo. Decían, perdieron en los hechos. La apelación costará $15,000 mínimo, y perderán de nuevo. Consideren llegar a un acuerdo. La voz de Valeria era aguda. No nos rendiremos. Apelaremos. Santiago asintió con la cabeza, aunque la incertidumbre parpadeó en su rostro. Conduje de regreso al motel esa noche. Me senté en la pequeña mesa, leyendo la copia del informe forense de nuevo. La palabra indiscutiblemente llamó mi atención en la página 12. Cerré el informe y abrí mi computadora portátil. Encontré las fotos que había tomado en marzo, los documentos originales de mi armario, los que empezaron todo. Hace 4 meses, parecía más tiempo, 3 semanas más, había dicho Guzmán. Luego la audiencia final, luego a casa. Miré alrededor de la habitación del motel una vez más. Casi termina. 3 semanas pasaron como agua entre los dedos. Empaqué mi computadora portátil y documentos esa mañana, sabiendo que era la última vez que despertaría en esta habitación de motel. En la recepción, entregué mi llave a la recepcionista. Ella sonrió. ¿Salida definitiva? Sí. Finalmente. La audiencia final fue breve. La jueza leyó su fallo preparado en el registro. Lenguaje legal detallado. Pero la conclusión era clara. La propiedad en la calle Roble se determina que se mantiene en fideicomiso constructivo para el demandante Héctor Ruiz. Ella describió los remedios. El demandado debe ejecutar una escritura de renuncia, transfiriendo el título al demandante, o pagar al demandante $420,000, representando el precio de compra, costos de mantenimiento, daños y honorarios legales. Santiago se sentó en silencio esta vez, mirando la mesa. Valeria susurró urgentemente a su abogado. Él sacudió la cabeza. No quedaban opciones. Después de la audiencia, Guzmán se acercó a su abogado en el pasillo. Mi cliente está dispuesto a discutir un acuerdo razonable. Nos reunimos en una sala de conferencias del tribunal. 4 personas alrededor de una mesa. Guzmán presentó los términos. Yo tomaría el título, pagaría la deuda bancaria de $80,000, evitando la ejecución hipotecaria. Ellos desalojarían dentro de los 30 días, sin más reclamos. Su abogado expuso la realidad. Sin esto, el banco ejecuta la hipoteca en 6 días. La ejecución hipotecaria destruye su crédito por 7 años. Deberán la deficiencia si la casa no cubre la deuda total. Esta es su mejor opción. La voz de Santiago sonó hueca. Aceptamos. Se redactaron y firmaron los papeles. El tribunal aprobó el acuerdo. Caso cerrado. Durante la semana siguiente, moví mis pertenencias de regreso gradualmente. Santiago y Valeria se mudaron simultáneamente. Habían encontrado un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Escribí un cheque de $80,000 al banco
satisfaciendo la línea de crédito sobre el patrimonio. El banco liberó el gravamen. La compañía de títulos procesó la escritura de renuncia. Mi nombre apareció donde pertenecía. El día de la mudanza llegó a finales de agosto. Un camión de mudanzas profesional estaba estacionado afuera de la casa. Santiago y Valeria llevaban cajas y muebles. Me senté en el porche con café, observando. Santiago dejó una caja y caminó hacia el porche. Papá, deberíamos haber... Lamento que haya llegado a esto. Mantuve mi voz firme. Exigiste mi pensión. Cambiaste las cerraduras. Intentaste vender lo que no era tuyo. Paga por tus decisiones. Asintió lentamente y regresó al camión. No pasaron más palabras entre nosotros. El camión cargado. Santiago y Valeria se sentaron en su viejo sedán, reemplazo del BMW embargado. El motor arrancó. Se alejaron. Observé hasta que las luces traseras desaparecieron en la esquina. Me levanté y caminé por la puerta principal. Mi puerta, mi casa. Caminé de habitación en habitación. La sala de estar donde habían presentado sus demandas de alquiler. La cocina donde habían desglosado mis costos de comida. Arriba, a la habitación de la que habían intentado reubicarme. Todo se sentía diferente ahora. Ganado a través de evidencia y ley, no dado por generosidad. Preparé café en la cocina, la misma cocina donde Santiago había amenazado con el desalojo. Serví una taza. Añadí crema como me gustaba. La llevé al porche trasero. El sol de agosto era cálido. Los pájaros se movían entre los árboles en el jardín. El sonido de mi propia casa. Pacífica. Sin argumentos filtrándose a través de las paredes. Sin demandas deslizándose sobre las mesas. Solo propiedad tranquila. Pensé en llamar a doña Carmen para hacerle saber que estaba en casa. Pensé en llamar a Guzmán para agradecerle adecuadamente. Pero en cambio, solo me senté. La tranquilidad era suficiente. 4 meses de documentación. Salas de tribunal, habitaciones de motel y paciencia estratégica. 4 meses para reclamar lo que siempre había sido mío. Bebí el café. Se había entibiado, pero no me importó. Santiago y Valeria estaban en algún lugar al otro lado de la ciudad, viviendo con las consecuencias. La casa era mía, legalmente ahora, coincidiendo con el capital que había mantenido todo el tiempo. La justicia, cuando finalmente llegó, no se anunció con fanfarria. Se asentó como la tarde, gradual, inevitable, correcta. El sol bajó más, proyectando largas sombras a través del jardín. Jardín, mi casa, mi vida, reclamada. Había vivido 67 años, y en algún lugar aprendí que la justicia no se trata de venganza. Se trata de restauración. Ellos se habían ido. Yo estaba en casa. Eso era suficiente. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por ver.